Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos una clase de cuerpo entero, como verán. Estuvo difícil encontrar el lugar para poder hacer esta clase, pero bueno, uno va adecuando los lugares de la casa para poder hacer esto, ¿no? Mi señora y la nena se fueron y de esta forma voy a poder grabar la clase. Bueno, la idea justamente esto de estar de cuerpo entero, es que podamos trabajar esto que veníamos viendo de la comunicación, vimos la comunicación verbal, que decíamos que impactaba un 7%, lo paraverbal un 38%, y el lenguaje corporal, ¿no?, que era tan importante, y decíamos que impactaba un 55% en las personas. Dentro del lenguaje corporal tenemos lo que es la postura, los movimientos y los ademanes, ¿no?, las manos. Vamos primero con la postura, que siempre hay un problema con esto de la postura. Decimos cómo tenemos que pararnos, dónde ponemos las manos. Generalmente suele haber cierta ansiedad con las manos y empezamos a jugar, ¿viste? Bueno, y demostramos esa ansiedad. Bueno, esto lo planteo porque me lo han planteado ya en otros cursos, el tema de las manos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo las usamos? Bueno, la postura ideal es estar erguido, con la mirada al frente y los brazos a un costado, ¿sí? Esa es la postura ideal, donde uno está esperando o cuando uno está por empezar su discurso, arranca de esta forma. El tema de las manos siempre es complicado porque tenerlas a un costado, generalmente queremos mover las manos o con las manos, más allá de la expresión, demostramos cierta ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con las manos? Al no saber qué hacer con ellas, el hecho de tenerlas al costado por ahí es difícil, entonces podemos traerlas levemente, suavemente, tomarlas al frente, ¿sí? Cuando digo suavemente, implica sin demostrar ansiedades. Si estoy moviendo las manos o los dedos o me acaricio la palma de la mano o cualquier demostración de ansiedad que yo tenga, a las manos las llevo atrás. Y hago lo mismo, las tomo suavemente y de esa forma, si estoy jugando con las manos, el público no lo va a notar. Eso para arrancar con el tema de las manos. Ya vamos a ver por qué empieza acá las manos, porque a la hora de hablar, nosotros las traemos a la altura del abdomen y empezamos a jugar y a acompañar las palabras con los ademanes. Pero bueno, vamos a la postura. La postura, decíamos, una postura erguida. Una postura erguida demuestra cierta autoridad, cierta seguridad en la persona, mirada al frente. Ya vamos a hablar de lo que es el contacto visual. Y las piernas levemente entreabiertas y las rodillas levemente flexionadas. ¿Por qué? ¿Por qué las piernas entreabiertas y las rodillas levemente flexionadas? Porque cuando yo hablo, el cuerpo se mueve y acompaña las palabras. Entonces, esta postura me permite tener flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad y hacer contacto visual, ir girando mi cintura, mirando a las personas mientras hablo. Entonces, esta es la postura, ¿no?, que le permite al cuerpo acompañar el ritmo, digamos, de lo que uno está hablando. Entonces, esta es la postura, ¿sí? Piernas entreabiertas, erguido, mirada al frente, rodillas levemente flexionadas, y de esa forma el cuerpo puede acompañar a las palabras, ¿sí? De forma inconsciente, cuando nosotros ya tenemos esta postura, el cuerpo le es más fácil acompañar y ser más flexible. Esto digo, ¿no?, como en el fútbol, ¿no?, se dice en una baldosa, ¿no? Ahí, esto depende de cada uno. Hay algunos que prefieren estar estáticos, quietos, y se mueven, o sea, únicamente se mueve el cuerpo, ¿no? Por ahí puedo moverme un poco, siempre sin dejar de hacer contacto visual. Y acá está el tema del movimiento. Cuando yo me muevo, algo ya habíamos visto esto en la clase, ¿no?, las dos primeras clases creo,
Cuando yo me muevo, este movimiento tiene que ser un movimiento suave, un movimiento que no llame mucho la atención. Yo puedo circular, si es una clase, por ejemplo, entre medio de las filas, ¿sí? Haciendo contacto visual con un grupo, cuando vuelvo hago contacto visual con el otro grupo. Eso es lo que nunca hay que perder de vista, el contacto visual. Y el movimiento no tiene que ser brusco, tiene que ser suave, porque si no llama más la atención mi movimiento que el mensaje. Y la idea es todo lo contrario, que sea lo que tiene que llegar es el mensaje. Por eso digo, esto depende de cada orador. Algunos son más inquietos y les gusta moverse, que está perfecto que lo hagan. El tema es esto de moverse suavemente, que no sea muy llamativo y sin perder el contacto visual. Bueno, eso con respecto al movimiento. Después también puede suceder que tengamos apoyos visuales, ¿sí? Un PowerPoint, un pizarrón, o sea, una lámina, algo que tengamos escrito. Entonces también podemos mostrar lo que tenemos escrito en nuestro PowerPoint, pero nunca demos la espalda, ¿sí? Muchas veces, bueno, si hay que escribir, lo ideal sería traerlo escrito cuando uno va a hacer una presentación, ya traer el PowerPoint armado, o traer la ficha o la lámina armada, o si lo va a escribir en un pizarrón, lo ideal es hacerlo previo a la charla. Si no queda otra, también se hace durante la exposición, pero tratemos de que sea paulatino, ¿no? Que voy escribiendo una frase y la voy explicando, no me quedo ahí copiando media hora en el pizarrón de espaldas, siempre tratando de no perder el contacto visual, ¿no? Por eso es que es de esta forma yo puedo visualizar a todo un grupo y puedo cambiar también después para no perder el contacto visual con el otro sector del auditorio. Eso, bueno, uno le va buscando la vuelta, pero siempre es importante el tema del contacto visual. El contacto visual también es parte de la comunicación no verbal y es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que expresamos muchas emociones a través de la mirada, estados de ánimo, dicen que son las ventanas del alma, la mirada, así que mostramos mucho a través del contacto visual. Pero ese contacto visual tampoco tiene que ser permanente o no tiene que durar mucho tiempo. Porque si yo hago contacto visual con una persona por mucho tiempo, esta persona se puede sentir amedrentada, puede sentir que la estoy desafiando. Entonces es un contacto visual que dura unos segundos y voy pasando. Esto cuando son grupos chicos, puedo hacer un contacto visual individual del grupo, ¿no? Persona por persona, voy mirando. Ya cuando es un grupo muy numeroso, ya el contacto visual se hace ya por sectores, ¿no? Uno va mirando a distintos sectores y es difícil hacer el contacto visual individual. ¿Por qué digo de no estar mucho tiempo haciendo el contacto visual? Porque originariamente, desde hace muchos años, desde la antigüedad o desde que existe la raza humana, podemos decir, los seres humanos actualmente también nos desafiamos con la mirada. Entonces cuando yo mucho tiempo estoy mirando a una persona, esta persona se puede sentir amedrentada. Y nos cuesta hacer contacto visual justamente por eso. Aprendamos a hacer contacto visual, lo hagamos en la familia, miremos a los ojos a las personas. ¿Y cuál es el secreto para entrenarse en hacer contacto visual? Una sonrisa. Cuando yo te miro y hago contacto visual con una sonrisa y hablo con una sonrisa, es distinto a que cuando yo te miro serio. Entonces, cuando uno es serio y va a hacer ejercicios de contacto visual y el otro piensa que lo quieren comer o que acá se viene un quilombo, y ni hablar cuando uno es una persona de carácter, ¿no? Conozco yo personas de carácter que son de hacer contacto visual y a una de ellas yo le aconsejé en un momento de hacer contacto visual pero con una sonrisa, ¿sí? Incluso por ahí te invadía el espacio personal por la personalidad, pero no lo hacía con malas intenciones, ¿no? Pero por ahí te amedrentaba un poco. Pero ahora, ¿cómo cambió eso cuando esta persona se acercaba, te miraba a los ojos, te hablaba
pero con una sonrisa. Cambia todo. Así que bueno, eso también es para ejercitar. Y para que tengan en cuenta el tema del contacto visual, que no tiene que ser mucho tiempo, que si es excesivo se puede sentir amedrentado la persona, y que el tema de la sonrisa es fundamental. E incluso no solamente a la hora de hacer contacto visual, tenemos que aprender a hablar con una sonrisa. Eso hace que sea todo más agradable, incluso nuestro discurso. La sonrisa también es parte de la comunicación no verbal, ¿no? Implica un estado de ánimo, implica esto de poner buena onda a nuestro discurso, de estar más dispuesto a una sonrisa, a un chiste, a generar un buen clima, que es puntualmente lo que la gente va también, ¿no? El público no va a sentirse mal. Entonces, estar con una sonrisa es positivo. Tendrá que ver también del tema de cuál uno va a hablar. Pero bueno, el tema de la sonrisa hay que ejercitarla, ¿no? Son músculos también que por ahí se nos terminan atrofiando por la vida, por las cuestiones, que yo la pasé mal, que no sé qué, pero bueno, también se ejercita. Cuando uno empieza a sonreír a modo de ejercicio, todas las mañanas, 5 o 10 minutos, sonrisa, y después nos sale mucho más fácil, porque por ahí los músculos también pierden la costumbre. Así que bueno, ejercitar la sonrisa, el contacto visual puntualmente cuando saludamos a alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una sonrisa y miramos a los ojos. A un vecino, a un familiar, al que sea. Bueno, eso básicamente. Después vienen los ademanes. Los ademanes decíamos que arrancamos de la postura, con los brazos a un costado, y que cuando empezamos a hablar, nuestras manos, nuestros brazos acompañan a nuestras palabras. Y esto también es muy personal, generalmente sale de forma inconsciente. También el ejercicio hace que nosotros pongamos en marcha nuestras manos, la práctica. Así que, bueno, va siguiendo el ritmo de las palabras, las manos. Por ahí muchas veces dibujamos, ¿no? Eso depende de cada uno, ¿no? No solamente es que estamos a la altura del abdomen, sino que, bueno, uno habla de la montaña, del elefante, o del mar, o de cualquier cosa que uno puede ir graficando con las manos, ¿sí? Eso depende de qué tan expresivo sea uno o cómo practique también, porque incluso lo podemos hacer adrede, ¿no? De ser exagerados con las manos, puede ser también una estrategia de oratoria. Después vienen las señales batutas. Señales batutas es esto de cómo de dirigir, ¿no? Básicamente con las manos. A mí me pasa, yo me he visto en algunos videos, sobre todo cuando empecé, y ahora también me suele pasar, de hacer este movimiento con las manos. Este movimiento yo después me di cuenta por qué lo hago, porque me ayuda a sacar palabras. Como que siento que las manos me ayudan a sacar las palabras afuera. Así que, bueno, esto es de cada uno. Bueno, esto de las señales batutas que van acompañando a las palabras, por ejemplo, con determinados signos, ¿no? O símbolos que hacemos con las manos. Por ejemplo, esto de la pinza, del tocarse el dedo índice con el dedo pulgar. Esto puede indicar una precisión, algo diminuto, algo, digamos, suave, cuando hablamos de precisión, o hacer, digamos, nos marca por ahí el énfasis en alguna palabra, queremos ser precisos. Tenemos, por ejemplo, las palmas de la mano, dicen que quien muestra las palmas de las manos es una persona transparente, sincera. Entonces, bueno, mostrar las palmas de la mano es una buena señal en un grupo, cuando hablamos del grupo. Y hay muchas señales batutas. Por ejemplo, el tema del puño es una señal de fuerza, es una señal de hacer énfasis en algo, ¿sí? Generalmente cuando se da una arenga, ¿no? Utilizamos o cerramos los dos puños y hacemos la señal esta de fuerza. Bueno, hay muchas señales batutas. Yo hago hincapié en esta, digo, de tocar el índice con el pulgar y mostrar las palmas de la mano y el puño cerrado, que es una señal de fuerza. Eso también ustedes está bueno que hagan algunos aportes.
Yo me quedo en eso como para que lo tengan en cuenta. Y básicamente acá tenemos lo que es todo lo que es el lenguaje corporal. Hemos visto en su totalidad, podemos decir lo que es la comunicación, lo verbal, que era un 7%, y con el condimento de lo paraverbal, que es el tono de voz, el volumen, la velocidad, etc. Eso hacía que era un 38% de impacto esto de paraverbal. Entonces le sumamos a ese 7% y tenemos un 45%. Y el lenguaje corporal, decíamos que impactaba un 55% en el público. Así que bueno, es importante, nosotros en el discurso podemos utilizar el cuerpo. Miren cuánto comunica el cuerpo, cuánto impacta, ¿no? Cuánto hace que ese mensaje llegue. Así que bueno, la postura, ¿sí? Los movimientos, los tengamos en cuenta, ¿sí? Sin perder el contacto visual siempre, así tengamos recursos externos. Bueno, los ademanes, o cómo movemos nuestras manos, las señales, estas batutas que decíamos, ¿no? que van acompañando o van haciendo énfasis en las palabras. Así que ya tenemos, digamos, el combo, hemos visto lo que es el discurso, la estructura del discurso, la comunicación verbal, lo no verbal, y podemos seguir, ¿no? Con esto de la comunicación verbal, por ahí es muy amplio porque abarca todo lo que es la estructura mental, el estado de ánimo, toda esta cuestión de que habíamos visto de ser positivos, de tener una buena autoestima, de trabajar todo eso. Bueno, todo eso también suma, ¿no? A la hora de entrar a un auditorio, de entrar con una sonrisa, con la postura, de tener esto, ¿no? De un pensamiento positivo, ¿no? De que saber que nos va a ir bien, de estar convencidos de eso. Que bueno, si bien arrancamos el taller con esa idea, ya le vamos a dedicar una clase a esto del pensamiento positivo. Pero básicamente es eso, y la idea es que trabajemos con eso. Ya vimos lo paraverbal a través de leer un cuento, una poesía, hay que seguir ejercitando. Ahora vamos a ver esto del lenguaje corporal, sumado a la paraverbal, y la idea va a ser contar un cuento. Ya para poder analizar esto de la postura, de los movimientos y ademanes, nos vamos a tener que filmar, y de esa forma yo les voy a hacer una devolución y vamos a ir corrigiendo esas cuestiones. Así que bueno, con esto terminamos. Ya vamos a ver qué ejercicios podemos empezar a plantear. Ya vimos íntegramente todo lo que abarca el discurso, así que ahora lo que queda es preparar discursos, haciendo mucho énfasis en la comunicación no verbal, en lo paraverbal y en todo lo que es movimientos, postura, ademanes, ¿no? Esto de mover las manos. Y si nos cuesta, justamente la idea es que ejercitemos. Así que bueno, también a buscar un lugar en la casa, encontrar ese momento y poder grabar un videíto donde podamos evaluar estas cuestiones. Así que bueno, les mando un besito y nos vemos pronto si hacemos una comunicación por Google Meet. Chao, chao.